Muy bien, chicos, pues como decíamos, vamos a estar viendo algunos puntos que son muy interesantes de poder determinar bien lo que es un análisis probabilístico y también un análisis predictivo, cuál de ellos nos interesa tener, cuál de ellos nos interesa mantener y sobre todo, y muy importante, qué características pueden tener unos y otros para que nos irnos de lleno en lo que el mercado nos puede ofrecer con cierta seguridad y transparencia a la hora de poder pues apoyarnos en los movimientos, apoyarnos también en aquellos conocimientos que antes ya os decía que van a ser indispensables si queremos dedicarnos a esta materia, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver nuestro trader interior, vamos a vamos a hacer algunos apuntes y tocar algo de psicología, pero no mucho. Vamos a ver esas claves a considerar que son importantes, mirando el mercado de forma objetiva, de la forma en la que nosotros podamos entender bien cómo se está adecuando un escenario, de la forma también en la que un trader puede evaluar conscientemente, pues poniendo ciertos filtros y sobre todo respondiendo ciertas preguntas que a veces nos hacemos. A lo mejor no hemos sido capaces de mirarnos a nosotros mismos en nuestro trading interior, pues ya os digo que es una de las preguntas primeras que deberíamos estar dictándonos y como no, pues al menos de hacer una reflexión de por qué es tan difícil ganar y cómo podemos entrar ahí dentro de, con ciertos elementos, dentro de nuestro análisis para poder traer o bien uno predictivo o bien uno probabilístico y veréis por qué cada uno de ellos y sobre todo pues que las propias matemáticas hablen. Además hablaremos para finalizar pues de algunos paradigmas de trading que nos ayudan a poder entender ciertas realidades. Vamos a intentar evadirnos, alejarnos un poquito de esos mitos y a veces de esas falsedades que se presentan en el mundo del trading y vamos a tomar todas las verdades para que podamos construir, como decíamos, ese análisis probabilístico, ¿vale? Bueno, simplemente a modo de recordatorio, ya lo estáis viendo aquí, lo que sucede en nuestro interior, pues simplemente por seccionar y dividir rápidamente, bueno, vamos a mostrarlo aquí a los compis de Instagram. Bueno, sabéis que el 80% de lo que sería la composición de un trader viene siendo la psicología. Hablamos dentro de la psicología de muchos factores. No solamente algunos sesgos psicológicos, el bagaje interior que podemos tener, ese autoconocimiento, hablamos de anclajes emocionales, hablamos de básicamente todo ese psicotrading que está vinculado pues a quiénes somos, a quiénes fuimos, a quiénes nos estamos convirtiendo o estamos llegando a ser y por supuesto cuál es nuestro objetivo para poder en este caso tener como meta, ¿no? Como trader final. Aunque obviamente pues esto es como un poquito utopía, es como andar hacia el horizonte, conforme nos vamos acercando a él, pues cada vez está más lejos, pero sí que tenemos un gran crecimiento y al final esto nos reconforta, nos ayuda y obviamente estamos viendo que nos sirve todas aquellas facultades que hemos ido adquiriendo con el tiempo, ¿vale? Entonces es muy importante que podamos entender qué sucede en nuestro interior, que sepamos también, al margen de cualquier circunstancia, que hay factores que no vamos a controlar y que son básicamente los que sí podemos controlar, aquellos que podemos mirar hacia adentro, los que debemos de una y otra vez pues reparar en ellos e intentar, no digo controlarlos porque es a veces muy difícil, pero sí sustituirlos por algunas cosas que pueden finalmente darnos algo provechoso, traernos por buen camino y alejarnos o quizá difuminar ese camino malo, esos atajos a veces mal previstos por nosotros y que nos plantean una realidad totalmente diferente a la que realmente vamos a estar viviendo un día y otro, ¿vale? Sabéis que el ganar es fruto de hacer bien algo, es decir, es la consecuencia de hacer bien un trabajo. Pues a veces hay traders que juegan al autoengaño, pensando que esos resultados son fruto pues, de causas externas, tanto para lo bueno como para lo malo. Si es que hoy pues estaba llamándome el cartero justo o el paquete de Amazon ha venido justo cuando yo estaba metiendo un trade y he salido a atenderlo, pues por eso me he perdido el trade. O si es que en el día de hoy me he levantado con dolor de cabeza, pues por eso no he podido operar bien. Y es que si en el día de hoy en algún momento me he distraído porque he tenido que salir para hacer la compra, pues ahí es cuando ya el mercado ha hecho todo su movimiento y el resto del tiempo pues me he quedado delante de la pantalla sin poder sacarle pues prácticamente el partido que yo querría, ¿no? Es decir, estamos evadiendo la responsabilidad. Y esto es inútil, es que es inútil engañarse a uno mismo, ya que
Cuando nosotros dejamos de poner excusas y asumimos nuestras debilidades, asumimos que nosotros debemos de adquirir cierto conocimiento y desarrollar ciertas capacidades, no hablamos solamente a nivel cognitivo, sino desarrollar ciertas destrezas, entonces es cuando realmente nos convertimos en un trader más fuerte, en un trader más sensato, un trader donde realmente estamos viendo los resultados, reparando en aquellas cosas que sí que podemos hacer cambiar y por lo tanto aquellas que podemos evaluar, medir y actuar sobre ellas. Y entonces todo cambia. Todo cambia porque empezamos a convertir esas debilidades en fortalezas. Y pasamos de ser pusilánimes a forjar un carácter ganador, un carácter estable, un carácter que a pesar de las pérdidas nos puede dar la fuerza de carácter para que podamos utilizar ese aprendizaje y al final darle la vuelta. De hecho, os animo, si no los tenéis por ahí, lo he puesto por aquí, lo tenéis en la bio para que entréis en el ejemplo más claro. Es el día de hoy, la operación que he colgado en el Telegram, donde empezamos negativo. Hay una primera parte, por desgracia no se ha terminado de grabar, no sé lo que ha pasado, pero lo vais a ver en la segunda parte, que efectivamente estábamos en negativo, había saltado ese stop y por lo tanto pues teníamos que hacer otra operación que nos diese la vuelta a la tortilla y no solamente se dio la vuelta a la tortilla en ese sentido, sino que después seguimos y seguimos y seguimos hasta que hemos tenido unos resultados bastante positivos. Después los voy a poner para que los veáis también por allí, ¿vale? Muy bien, chicos, seguimos un poquito más para poder avanzar y respondernos una pregunta muy importante, muy típica. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión y simplemente por recordarla, quiero que hagáis una retrospección sobre quién es vuestro peor enemigo. ¿Quién es el mayor enemigo que podéis tener ahora mismo para que no consigáis los resultados que en el trade estáis deseando? O que en este caso habéis estado pues esforzándoos para poder subir el nivel y no lográis materializarlo ni aterrizarlo en resultados. ¿Pensáis que es el propio mercado que os lo pone difícil, las noticias de institucionales, no sé, los brokers, los market makers que a veces se meten ahí a sabotear un poquito? Pues no, chicos. Realmente el mayor enemigo eres tú mismo. Eso es la primera verdad, la primera realidad sobre la cual tenemos que empezar a operar sobre nosotros mismos, sobre esa única realidad. Somos nosotros los que conducimos una operación tanto a favor como en contra de lo que es la dirección del mercado, es decir, que sea positiva o que sea negativa, al final va a ser el resultado de muchas pequeñitas cosas, pero en gran medida, con gran peso, de aquello que nosotros hagamos. Ya sea que lo estemos haciendo bien, consciente o inconscientemente, o que lo estemos haciendo mal, consciente o inconscientemente. No digo que es que a uno le guste perder, ni que estemos buscando precisamente esto, ¿no? Sino que realmente tenemos que asumir que nosotros somos los responsables, somos los únicos que puede cambiar esto y debemos de tomar cuanto antes conciencia para darle la vuelta, ¿vale? Otra pregunta que creo que os podría ayudar y resonar un poquito también en la mente a muchos de vosotros, sobre todo si habéis operado y sobre todo si habéis operado en real, ¿vale? Mi pregunta sería, ¿cómo os sentisteis la última vez que estabais operando en real? ¿Estabais ansiosos? ¿Estabais temerosos? ¿Lo habéis pensado mucho? ¿Tenéis incertidumbre, no sabéis qué iba a hacer y por lo tanto teníais miedo? ¿Estabais deseando cerrar la operación? A veces incluso un sentimiento de euforia y oh, esto me va de lujo y va a seguir así hasta el fin del mundo. O estabais con un sentimiento derrotado, un sentimiento de, a lo mejor de ansiedad, un sentimiento incluso, como decía antes, con ese temor o ese nerviosismo. Estabais humillados, os sentís devastados, estáis mirando todo el rato el precio, estáis mirando todo el rato el tiempo, estabais incómodos o estabais en cambio mirando cómo se movía el precio. ¿Estáis mirando los pips o estáis mirando el dinero? Porque todo esto es muy importante, ya que depende de dónde estemos mirando, depende de cómo nos estemos sintiendo, esto va a definir un carácter totalmente definido y veraz dentro de nuestro trading. Por lo tanto, es muy importante que pensemos en cómo nos sentimos y también en cómo podemos cambiarlo. Porque sabéis, y no es ningún secreto, y todos, cada uno de nosotros lo sabe, que cuando nosotros no nos sentimos como debemos, cuando estamos empezando a percibir una sensación o una emoción que no es correcta, ahí es cuando debemos de incidir y debemos de hurgar para poder determinar realmente si esto nos va a ser favorable o no, ¿vale? De hecho, se me abre la siguiente pregunta. Hemos hablado infinidad de veces con un montón de alumnos, obviamente en clase y fuera de ella también, en algún webinar, algunos seminarios presenciales incluso. ¿Por qué es tan difícil ganar? Pensad por un momento.
¿Por qué es tan difícil ganar entonces? Si yo soy el único responsable, si yo soy mi propio enemigo, mi mayor enemigo o incluso mi mejor amigo, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil? Pues existen muchos motivos para ello, ¿no? Existen motivos que tienen que ver con la propia estructura del mercado. Existen, bueno, sobre todo factores importantes externos, pero que no son determinantes al 100% y que en algún momento despiertan esos factores internos, pues como decíamos antes, a lo mejor cuando el público en general está sometido al miedo o está excitado porque está con la avaricia, los precios empiezan a subir y bajar. El otro día me preguntaba un familiar por qué se mueve el precio de la bolsa, ¿no? Y estaba explicándole la oferta y la demanda y dijo, no, no, pero ¿por qué? Dije, mira, básicamente por dos sentimientos, la avaricia y el miedo. Cuando uno tiene avaricia, tiene codicia, tiene ganas de tener más, 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 está intentando comprar, 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 y cuando uno tiene el miedo, quiere deshacerse rápido de lo que tiene y por tanto está vendiendo. Pues esto que básicamente delata una lógica contraria a todo lo que tiene que ver, porque el mercado en general es así, es contrario a toda lógica, pero muy afín a lo que sería la psicología humana. Esto remarca, subraya muy bien que actos intuitivos o subconscientes pueden ser en algún momento, pues por casualidad, acertados, pero la mayoría de veces, y esto ya lo digo por muchísima experiencia, suelen ser erróneos. Es decir, esa intuición que pensamos nosotros que tenemos cuando estamos operando en bolsa, eso básicamente es un conocimiento, un entendimiento adquirido. Se le llama intuición, pero realmente no lo es. Y es que nadie nace con esa habilidad, sino que es el resultado de ese entrenamiento, es el resultado de años y años de no solamente experiencia, sino de haber visto diferentes patrones del precio, saber entenderlos y aplicarlos dentro de los propios movimientos que él nos esté ofreciendo, ¿vale? De hecho, debemos tener en cuenta también que en contra de la tendencia, pues cada vez que nos pongamos vamos a estar sufriendo. Por lo tanto, deseamos a veces cuando hay un movimiento sólido, contundente, un movimiento muy fuerte, nosotros lo que queremos es pensar que vamos a imponer nuestra opinión de que en algún momento tiene que terminar y que va a ser cuando yo digo. Por lo tanto, empiezo a pensar, si esto ya ha subido mucho, si es que se tiene que dar la vuelta, o esto ya es que ha bajado tanto que es que está a punto de darse la vuelta. Y ahí empezamos a meter nuestra opinión, que básicamente es un reflejo de esa intención de querer adivinar aquello que todavía no ha sucedido y que a menudo nos va a traer unas pérdidas importantes y sobre todo lapidantes para nuestra cuenta, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta esto. Ahora hablaremos largo y tendido de dónde nace, de cómo controlarlo y sobre todo cómo sustituirlo, cómo meternos en la parte correcta a nivel emocional para que se traslade la parte, yo diría, temporal y material que necesitamos dentro del trading, ¿vale? Hablemos del tiempo. No mucho, ya estuvimos hablando hace muy poquito que presentamos reseñas de cómo operar con el método AIBE, estuvimos hablando de esto, pero sabemos que el tiempo es pues un ente, ¿no? De un continuo que se acelera y se decelera en función de la proximidad de medición que tiene el usuario, en este caso la persona que está visualizándolo, es decir, el observador. No es que el tiempo se acelera o se decelera, sino que en función de si yo estoy más cerca o más lejos, es cuando a mí me da la sensación de que se está acelerando o se está retrasando, ¿vale? La ley de la relatividad. Como decía Einstein, nosotros podemos estar sosteniendo un cazo hirviendo y nos puede parecer una eternidad, 2 segundos, pero en cambio, pues cuando yo estoy a gusto haciendo algo que de verdad me agrada, pues comiéndome un postre, puede ser que se me pase súper rápido y que ya se haya acabado cuando yo lo que quería era seguir disfrutando de ese sabor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender que esto puede ser una de las claves a considerar. Estamos viendo muchas o algunas de las claves que pueden intervenir en todo esto. Esta es una de ellas. Una de las claves importantes a considerar va a ser la medición del tiempo. No podemos poseerlo, no podemos controlarlo, no podemos ni siquiera entenderlo plenamente bien, pero sí podemos hacer subdivisiones de bloques temporales que nos permiten evaluarlo, que nos permiten medirlo, que nos van a permitir también de alguna forma poner una referencia para que yo pueda hacer una comparativa con respecto a otro bloque temporal que al fin y al cabo me va a dar una, una idea de cómo yo puedo trabajar frente a un elemento similar.
que ha sucedido anteriormente o que está sucediendo o que va a suceder, ¿vale? Por lo tanto, puede ser pues determinante el que esto sea no solamente una de las claves, sino que también estemos hablando el mismo idioma que el tiempo o los bloques temporales nos están dictando en el mercado, ¿vale? Ya hablaremos largo y tendido de esto. Hay más webinars que hay preparados con algunas reseñas que creo que pueden ser interesantes porque las vamos a visualizar dentro del gráfico y con ello vamos a entender mucho mejor cómo funciona, ¿vale? Hablemos entonces de los beneficios que a veces pueden interferir, ¿no? ¿Cómo pueden ser los beneficios una clave? Bueno, pues a nivel psicológico sabemos que los beneficios, por desgracia, los traders, la mayoría de ellos, los toman como una victoria o total, cuando simplemente es una victoria, no me atrevería a decir ni parcial, sino es algo muy, muy, muy pausado, algo muy escalonado e ínfimo como parte de un gran todo, ¿no? Entonces, por desgracia, ellos con esas ganancias se sienten poderosos, colocan a veces una euforia y un sentimiento desmedido en un plano elevado y, como yo digo, teniendo las emociones por las nubes, dejan de prestar atención a lo importante, se ciñen a simplemente pensar que todo va a seguir en esa falsa realidad que se han armado, están sobreexcitados, están teniendo esa embriaguez de confianza, ese exceso de confianza que al final hacen que una y otra vez nos estén yo creo que desubicando, sí, sería la palabra, nos están distrayendo, nos están quitando el foco realmente de donde nosotros necesitamos tener la atención. Y esto, al final, hace que asumamos ciertos errores, los consideremos como nada y asumamos ciertos riesgos innecesarios y que por lo tanto pues intentemos salirnos con la nuestra a toda costa. Al final entra pues ya sabéis el ego, el orgullo, esa ambición constante, no calibramos bien las pérdidas, ya que creemos que podemos volver una y otra vez a tener ganancias todo el tiempo. No sale del conocimiento, ese sentimiento de que en algún momento podrás dominar el mercado, sino sale de un sentimiento de querer tener la razón, ¿vale? Y esto es algo, por ejemplo, como decíamos, en el día de hoy, empiezo con una pérdida, y es algo de lo que yo me tengo que cuidar, todo ustedes se tiene que cuidar de lo siguiente que quiero hacer es corregir esto que ha sucedido. Por lo tanto, me habréis visto y bueno, si no os invito a que acudáis al Telegram para poder verlo, ya sabéis que está ahí en la bio o simplemente en el link que acabo de enviar para todos vosotros. Tenéis la posibilidad de ver cómo hemos dado la vuelta, cómo ha sido entonces de ahí en adelante positivo, pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la falsa expectativa de que esto le doy yo la vuelta porque sí, por mis santas narices y por orgullo o por cabezonía. Eso no funciona. Estamos hablando de que independientemente de lo que haya pasado, yo puedo estar calmado, puedo estar paciente, puedo estar esperando y filtrando muy, muy, muy bien la siguiente operación para que cuando entonces surja la siguiente oportunidad yo pueda aprovecharla y ahí tenga no solamente en este caso el beneficio de esa operación por haberla ejecutado bien, sino que en cuanto a resultados del día, esos resultados puedan compensar de alguna forma la pérdida. Puede ser que a veces la compensen, a veces sobradamente, a veces no, a veces la mitad, pero al menos yo me estoy alejando de la parte negativa o intentando acercarme a la parte más positiva o incluso positiva en el propio día, en la propia sesión, ¿vale? Estamos hablando justamente de eso, no de otra cosa a la que pudieseis estar, bueno, haciendo alusión, ¿vale? Bueno, hablemos también de la disciplina y es un punto importante cuando estamos llegando casi casi ya a poder desvelar y entender cómo trabajan esos dos análisis que estamos hablando, el análisis predictivo frente al análisis probabilístico, el cómo trabajan y qué elementos lo intervienen, pues es importantísimo hablar de la disciplina. El mercado no nos va a tender una alfombra roja como si estuviésemos en los Oscars para que pudiésemos decir, bueno, yo no tengo nada que hacer, nada más que desfilar por la alfombra roja y que ahora pues todos los beneficios de los mercados me vayan lloviendo. No. Tenemos que tener un plan, tenemos que ejecutarlo correctamente. Ese plan debe de estar afín a nuestra personalidad, a nuestro marco temporal, a nuestras situaciones, a nuestro conocimiento, a nuestro capital. Pues todo eso al final tiene su peso. Si nosotros no lo hemos previsto, estamos teniendo un riesgo muy grande de que todo se pueda ir, de que todo se pueda tambalear, se pueda, en este caso, desequilibrar, ¿vale? Entonces, hay que aplicar una regla muy, muy simple.
no debemos de estar cambiando las reglas del juego cada 2 por 3, es decir, no ser barrido por un stop y entonces empecé como un especulador con un stop pequeñito y ahora voy distanciando el stop y lo voy dejando en un stop como si fuese de inversor de largo tiempo, porque en este caso todo eso al final conduce a una pérdida y si no a varias pérdidas que al final la pidan la cuenta, ¿vale? Por tanto, como decía, solo hay una única regla que aplicar y esta es, y además es que es básica en el trading, y es la disciplina. Disciplina, 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 y si te cansas de ello, aplica la disciplina. Y entonces ya verás cómo funciona. Bueno, ya hablaremos más largo y tendido de esto, pero sí que me gustaría tener un miramiento especial para siguiente reseña, el siguiente clave a considerar. Tiene que ver con esos objetivos y ese riesgo. Y van muy de la mano. Por un lado, debemos de fijar objetivos, debemos de tener en cuenta dónde voy a tener las ganancias, cómo definir mi meta. Es algo que pues, muchos de nuestros alumnos nos preguntan, grandes tutorías y tiempo dedicamos a ello para que puedan entender cuánto les va a pagar el mercado, es decir, cuál es la expectativa de pago de cada una de las técnicas que les enseñamos para que apliquen y de cada uno de los factores que intervienen dentro de todo ello para que así ellos sepan qué tipo de recompensas deben de buscar y obviamente siempre con dosis de gestión que son las que al final nos van a preservar el capital, pues aunque esté apuntando hacia un 3, si se queda en un 1, pues por lo menos me he quedado en un 1 gracias a haber aplicado esa gestión, ¿vale? Ya que no tenemos la varita mágica, no sabemos 100% todo el tiempo lo que va a hacer el mercado, estamos en un altísimo grado de probabilidades de qué va a hacer, cómo lo va a hacer, el por qué lo está haciendo y sobre todo el cómo podemos estar enfrentándolo, pero no, nunca, jamás el 100%, por lo tanto siempre tenemos ese riesgo inherente y tenemos que estar calibrándolo. Tenemos que hacerlo de una forma sensata y tenemos que hacerlo también de una forma enfocada. Debemos de estar implicados en este tipo de análisis, ¿no? Para que tanto por objetivos como por riesgos nosotros estemos determinando muy bien pues un calibre que voy a determinar, un ratio que voy a aplicar y también el conjunto, de cómo voy a salvaguardar, de cómo voy a gestionar el conjunto, a pesar de que ya sé cómo voy a medir, cómo voy a evaluar y qué voy a aplicar en la gestión de una operación individual. Pero cuando tengo varias, por ejemplo, durante el día, o cuando tengo varias durante la semana o durante el mes, pues tengo que saber cómo va a calibrarse también y va a balancearse correctamente todo el conjunto. Por lo tanto, tenemos que tener de antemano claras ciertas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, factores importantísimos como dónde van a estar nuestros stops, si son macros, si son micro, si le voy a dejar más holgura o menos dependiendo de qué tipo de pérdidas, dependiendo de cómo vaya el día y cómo esté mi caja, es decir, cuánto haya conseguido, ¿no? Y lo más importante, aplicar el método con disciplina para que si por debajo de un cierto drawdown, yo me atrevería a decir que ya por debajo de un 30%, la verdad que hay poca... a ver, si eres un trader experimentado, no, pero para un trader novel, un 30% ya sería bastante de drawdown como para que siga insistiendo en ese tipo de estrategias sin aplicarle una corrección o sin aplicarle una revisión de un profesional. Es muy importante que tengáis también la ayuda, pues a veces nosotros necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida de un psicólogo, de un terapeuta, de alguien que nos pueda ayudar, de un doctor, si nos pasa algo física, mente, me refiero, pues bueno, también sería bueno tener la ayuda de un mentor que os pueda ayudar concretamente en esta materia porque es bastante ardua y bastante completa, ¿vale? Y obviamente difícil también, sobre todo para sobrellevar. Por eso, por último, en este elenco de diferentes claves que hemos considerado, me gustaría reparar en esta, que es el hablar de las emociones. Eh, Simplemente, por reseñar algo es que nosotros tenemos la fuerza muchas veces de respetar lo que dice la multitud. En cambio, no tenemos la fuerza de mantener nuestro propio criterio. Algo cuando tenemos los conocimientos. Cuando no tenemos los conocimientos, mantener nuestro propio criterio, el problema nos va a traer posiblemente en, como digo, un exceso de cabezonería, de orgullo o de ego que al final va a lapidar la cuenta. Por lo tanto, tenemos que entender que si nosotros no estamos condicionados por el grupo, por la masa, por todo lo que está sucediendo y podemos ver de forma objetiva, ahí está el truco, ver de forma objetiva
y de evaluar de forma objetiva los elementos, los factores, todos los principios que el precio nos está brindando con esos conocimientos, con esos conceptos que podemos estar teniendo sobre el cómo se mueve el precio, entonces tenemos mucho ganado, porque debemos de considerar que la masa, por así decirlo, puede tener miedo, puede tener dudas, puede estar operando a favor o en contra nuestra, da igual, porque a nosotros no nos va a afectar. Debemos de entender que el trader eh, correcto, bueno, el bien formado, el perfil correcto de un trader puede operar con absoluta independencia de la masa, aunque a veces coincida su criterio, su análisis o sus operaciones con la dirección que emplea la masa, ¿no? Y ahí sería un poquito el secreto. Intentemos evitar hacer lo que hace todo el mundo, pero podemos mirar de una forma disciplinada qué está haciendo la masa también, un poquito de reojo, y operar de una forma disciplinada, como yo decía, con respecto a nuestro análisis y de forma objetiva con todos los resultados que hemos podido evaluar, ¿vale? El dominio de las emociones es quizá de las claves más importantes. Muchos traders dicen que quieren triunfar en sus inversiones, pero continúan haciendo operaciones impulsivas, se piensan que están jugando en cualquier juego de azar, se piensan que simplemente por ver moverse el precio ya son traders y tienen esa adrenalina de querer entrar al mercado jugándose su dinero, jugándose su capital y a veces incluso más. Yo he llegado a ver personas perder cantidades ingentes y incluso después puedes tener consecuencias muy graves en su economía. Hace ya obviamente muchos años que los brokers ya pasaron a tener un stop out y otro tipo entre comillas, herramientas de contención, pero cuando al principio esto no existía, pues yo he visto personas perder la casa, ¿vale? Entonces, esto se puede llevar a todo el extremo que queráis dentro de cada una de las personas que no están, digamos, sanas mentalmente para poder sostener este tipo de cosas. Así que mucho cuidado. Si en algún momento os veis en ese caso, pues parar con todo. Por supuesto, es más importante vuestra vida, vuestra integridad física, vuestra integridad económica, que cualquier otro tipo de cabezonería o de curiosidad por este tipo de materia, ¿vale? Es mejor y estimar prudencia siempre y seleccionar bien cada movimiento que voy a entrar al mercado, saber cómo voy a abordarlo, como decía antes, saber con el calibre que me voy a enfrentar, si es macro o micro, saber obviamente qué tipo de reacción o contención o gestión, básicamente, voy a estar determinando en caso de que me pase una cosa u otra y por lo tanto si existen algunos factores que pueden condicionarme que son obviamente externos y internos, pues yo puedo estar también identificándolos e intentar en alguna de las formas que se pueda, pues acometerlos o cambiarlo, ¿vale? Hablamos pues de falta de atención, del estrés, de la confianza, de exceso de confianza, de ánimo o preparación o incluso a veces mala preparación, falta de conocimientos, etcétera. Entonces todo esto puede jugar un papel muy importante, tiene su peso dentro de la ecuación, así que cuidado con ello, ¿vale? Muy bien, vamos a esta última parte importante del webinar que creo que os va a ayudar a poder determinar bien qué es un análisis predictivo y probabilístico, ¿vale? De hecho, son diferentes enfoques, diferentes modelos que a veces pueden estar más acertados o menos. Yo pues, también os voy a dar mi punto de vista para poder entender mejor ellos dos, pues simplemente me gustaría explicarlo, ¿no? Partiendo de una base o de una introducción, en el trading pues hay ciertas premisas muy sencillas, ¿no? Que a veces nos llevan a cometer errores y es que estamos dando por sentadas cosas, no sé, oídas, comentarios, a veces incluso se publican en la publicidad, no solamente publicidad de, no sé, de algún medio poco fiable, ¿no? En internet, sino hablamos ya de incluso pues la prensa salmón, es decir, ya en entidades de renombre, etcétera, y que lo dan por asumido de que esto tiene que ser así. Y la realidad no es esa. Esos son sus intereses que quieren comunicarnos, que es diferente, ¿vale? Así que mucho cuidado por cómo calibramos y cómo entendemos todo ese tipo de información que comparten con nosotros, ¿vale? Muchas de estas vienen dadas por, como decía antes, falsas ideas sobre necesidades reales que tienen pues la gente, los ahorradores, los inversores, los traders de a pie. Así que a veces intentamos ciertos artificios para poder compensar pues mentalmente una justificación. Y empezamos a hablar pues, de algunos mitos. Yo hoy he seleccionado tres muy rápidos, hay más, muchos más, pero bueno, primero de todo.
El mito del cerebro. El mito del cerebro es que dice que siempre pierdo porque no conozco todos los secretos del trading, ¿eh? Es decir, necesito tener más conocimiento. Si yo tuviese todos los conocimientos o todo estuviese vinculado a todos los medios de comunicación y tuviese toda la información de mi mano, pues entonces ganaría. Suficiente información, chicos, que tengamos pantallas y todos los medios conectados, la radio, la televisión, internet, etcétera, etcétera. Os digo, y ya poniéndome un poquito serio, que esto nos lleva a nada. Mis orígenes, hace ya más de 20 años, cuando comencé y yo estaba ahí conectado en, como digo, la radio, la televisión, internet, aunque en esa época no era tan fluido y todo el tipo de contenido que puede haber como hoy en día, pero yo estaba al 100%. Y esperaba la noticia iba para arriba, yo compraba y se daba la vuelta y perdía dinero. Y la semana siguiente esperaba la noticia y entonces iba para arriba, yo vendía y entonces seguía para arriba y yo perdía dinero. Y así una y otra vez. Hasta que me di cuenta de que obviamente todo esto, además dentro de la manipulación que ya hemos hablado en diferentes ocasiones, incluso destinamos un capítulo importantísimo de cómo operar en noticias. Por ahí tenéis todos los directos, entonces yo os animaría a que los pudieseis ver, pero es importante que entendamos que no teniendo toda la información vamos a poder conseguir ganar dinero en los mercados financieros, porque incluso esa información viene sesgada y viene muchas veces condicionada y no nos está dando, porque no es garantía de nada, la salvación a nuestros problemas posiblemente de fondo, de conocimiento, a nivel psicológico también, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, el segundo mito habla del mito de la baja capitalización. Básicamente piensa que si yo tuviese una cuenta más grande, pues hubiese aguantado todos los resets del mercado y entonces pues podría ganar. Cuanto más grande sea mi cuenta, pues más veces podré aguantar los envites del mercado y por lo tanto pues yo estaré ganando dinero irremediablemente en el trading. Pues esto es falso, que lo sepáis. Porque ni aun teniendo todo el dinero del mundo, podéis estar ganando en todas las operaciones, ni siquiera tendríais la garantía de que podéis aguantar el poneros en contra del mercado. A no ser que vosotros seáis los únicos que están operando en el mercado con todo el dinero de todo el mercado, ¿vale? Por lo tanto, no necesitas ser un millonario para hacer trading, sino cuidar de tus operaciones, ser responsable de ellas y obviamente aprender cómo se hace de una forma correcta, ¿vale? Por último, tenemos el mito a la personalidad. Básicamente es el mito del gurú, el líder fuerte, de alguien que nos está iluminando el camino. Porque nosotros pensamos que nuestro criterio pues, no sirve o no tenemos tantos conocimientos, necesitamos el aval de un extraño, ¿no? En este caso, fijaos bien, cuando yo tengo la oportunidad de, de poder hablar y ser el mentor de algunos de los TEDx que tenemos en nuestra academia, yo siempre les digo lo mismo. Yo te enseño los principios y tú te gobiernas a ti mismo. Es decir, tú eres el que al final eliges. Tú eres el que al final va a hacer ese análisis. Que yo te puedo ayudar y que puedes cotejarlo con el mío y que yo te voy a enseñar esa técnica y que te voy a enseñar cómo aplicarla y que voy a vincular todos esos conocimientos, los voy a poner de forma ordenada, te voy a dar un protocolo, una línea de pensamiento para que tú vayas a evaluarlo, te voy a ayudar a que tú puedas valerte por ti mismo y ser rentable, pero eres tú el último que va a hacer clic. Eres tú el último que va a decir si me meto con 1 euro, con 5, con 500 o con 1000. Eres tú el que al final va a decidir si quieres ganar un R, 2 R, 50 Rs. Eres tú el que al final va a tener que quedarse durmiendo o no con esa operación y el que va a tener que convivir con todas sus decisiones. Yo te voy a enseñar todos esos principios y tú vas a utilizarlos. Y espero que, obviamente, como yo te he enseñado, porque así vas a tener, no voy a decir la garantía, pero muchísimas probabilidades de tener éxito, ¿vale? Por lo tanto, dentro del análisis predictivo, este estaría haciendo tilín todo el rato. Estamos esperando siempre ese gurú del mercado que nos oriente de por dónde va. Cuando él se equivoca, pues entonces le podemos echar la culpa a alguien y cuando él acierta, pues no sabemos ni por qué ha acertado, simplemente pensamos que nosotros tenemos que replicar absolutamente todo lo que hace esa persona a pesar de que no sabemos si esa estrategia nos conviene, si es afín o no a nosotros, si vamos a tener después la entereza de poder aplicarla o incluso los conocimientos que él tiene para poder aplicar en esas circunstancias o en ese momento del mercado con esa pericia, por así decirlo, para ver si funciona o no funciona. Por lo tanto, mucho, mucho cuidado con ello, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué consiste un mercado predictivo? Perdón, un análisis predictivo dentro del mercado o un análisis probabilístico. Pues básicamente los podemos diferenciar porque el predictivo
y aquí nos metemos ya de lleno en ello, se encarga una y otra vez de averiguar las causas externas referente a la operativa. Si nos ponemos a pensar en análisis, pues cuál es la tendencia del fondo, las estrategias que vamos a utilizar, los puntos que son más o menos seguros o aparentemente más probables para un rebote, etcétera. Pero esto lo aplica de una forma en la que siempre tiene que buscar una orientación, que le dicten, que le confirmen, tiene la necesidad de que alguien intervenga para poder guiarle, que de alguna forma lo deja a la deriva. No hay una gestión, es decir, no está evaluando, averiguando o midiendo si esto puede ser para él o no. Ni siquiera podemos tener la solución a su famosa pregunta, que es básicamente por lo que vive ese análisis predictivo, que siempre quiere adivinar, que siempre quiere estar filosofando de qué va a hacer y al final intentar, como digo, tener la razón a toda costa, y si no, pues simplemente plantear la pregunta que por desgracia muchos de vosotros ya me habéis hecho cuando hemos tenido algún presencial, y es ¿qué hará el mercado mañana? Sí, sí, Rubén, está muy bien todo lo que me has explicado, todos esos principios sé que aplicándolo me pueden dar dinero, pero mañana ¿qué va a hacer el DAX? ¿Qué va a hacer el SP? ¿Qué va a hacer el Nasdaq? ¿Qué va a hacer el oro? Eso es lo que yo quiero saber. Pues perdonad, pero eso es un análisis predictivo y eso no te va a servir de nada. Porque aunque yo te dijera qué va a hacer mañana, y lo he hecho en los seminarios, incluso presenciales, y toda la gente tomando nota, al día siguiente vas a tener la misma necesidad de tener que preguntarme una y otra vez. Y yo no estoy para eso, yo estoy para enseñarte a que tú seas el que puede gobernarte a ti mismo. Es decir, yo te voy a ayudar o te voy a enseñar a pescar, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, el análisis probabilístico, que es en este caso un poquito la antítesis, estaría guiándose por otro tipo de principios, estaría más enfocado a ese análisis profundo sobre las probabilidades, en evaluar qué está sucediendo en la toma de decisiones, en procesos estadísticos y esa medición fiable. Pues básicamente de todos los datos que arrojan pues cualquier estudio. Me da igual si es evaluar todas las ganancias o todas las pérdidas, la cantidad de las ganancias, la cantidad de las pérdidas, el factor delta, cuándo tengo el drawdown, cuál tengo mi F óptimo, es decir, cuándo tengo que meter pues, un factor de multiplicación para hacer acrecentar mi cuenta. Es decir, todas aquellas cosas que más rigen. No hace falta ser matemático, ni mucho menos, ni de aplicar todo ese tipo de cosas, pero obviamente intervienen. Pero está más preparado para la parte más racional, más la parte de evaluar realmente resultados de forma objetiva, más que en pensar qué va a hacer el día de mañana el mercado y tirar una moneda al aire a ver si entonces he ganado. Por lo tanto, aplicando todos esos resultados, yo voy a tener mucha más capacidad de medición, mucha más capacidad de gestión, voy a poder entender no solamente esos resultados, sino aplicarlos y optimizarlos, que es lo más importante también, porque a medida que voy adentrándome, por ejemplo, en un análisis predictivo, conforme me voy adentrando, tengo más dependencia de todo lo que suceda y tengo peores resultados y sobre todo voy a tener mucho tiempo desperdiciado donde me voy a quedar en el mismo punto. En cambio, conforme más me adentre en un análisis probabilístico, mayor experiencia, mayor capacidad, mayor datos y exactitud, mayor capacidad de adaptación y mayor capacidad de optimización dentro de lo que ha sido el método o en este caso las pautas que yo haya estudiado, ¿vale? Por tanto, es muy importante saber que en este análisis probabilístico yo soy el juez, el ejecutor, frente a esas probabilidades que el mercado me brinda y con ello pues tengo que no solamente convivir, sino también emplearme a fondo porque tengo que estar totalmente implicado a ello, ¿vale? Si tuviésemos que hacer un poco de diferenciación o tuviésemos que sacar a relucir claves importantes dentro de esa realidad que no se cuenta, esa realidad que tanto para análisis predictivo como probabilístico intentan maquillarlo, esconderlo, por desgracia a uno pues enaltecerlo, subirlo e intentar crear esa dependencia de todos vosotros y en el otro por desgracia lo están eclipsando, lo están escondiendo y que debería estar haciendo siendo lo contrario y dar un paso al frente ese análisis probabilístico, si sacamos a relucir que no queremos que la gente adivine cosas, sino que las sepa, que no queremos que las suponga, sino que las aprenda, y que no queremos que ellos simplemente sean
junkies, adictos a esa información, sino queremos que sean analistas dentro de lo que sería poder determinar si el control de esa situación, el control aparente de esa situación vendría tomando una u otra decisión, entonces es posible que ahí nosotros, si aplicamos el análisis predictivo, vayamos a la ruina poco a poco, y si aplicamos el análisis probabilístico, cada vez vayamos a la bueno, al éxito, ¿no? A la optimización, o por lo menos a ir subiendo y definiendo con mayor contundencia, estabilidad y también rentabilidad lo que serían nuestras intervenciones en los mercados, ¿vale? En este caso, pues el desarrollo de nuestra materia, que es el trading. Muy bien, pues llegando ya al final, aplicamos un ABC para tener unos resultados, establecemos un orden de prioridades, sería algo que también creo que puede ayudarnos y traer a cuenta cuando estamos aplicando ese análisis probabilístico. Hablamos, por supuesto, de determinar la fiabilidad de las señales, y yo me atrevería a decir que intentéis ponerle un poquito más, es decir, vayamos a tener una confirmación, que la señal sea muy buena, pero que también haya una confirmación, porque ahí estamos vinculando casi algo donde no nos vamos a perder y donde podemos tener mayor fiabilidad de esos impulsos que va a tener el mercado, y olvidar los impulsos emocionales que nos va a provocar en muchos casos el estar dependiente de ese análisis predictivo, ¿vale? Y por último, por hacer un poquito de esa reflexión profunda, esa verdadera reflexión que creo que habéis venido a buscar en este webinar, el trading es cierto que se puede ganar mucho dinero. Bueno, hay gente que sí, bueno, me pregunta que si es que se gana todos los días lo que yo pongo, ¿no? Bueno, sí. Con ciertas cuentas grandes, cuando pongo los resultados de las cuentas grandes, la gente se sorprende. Bueno, pues que sepáis que una cuenta grande, que obviamente no es mía y que yo estoy produciendo de ahí, pues puede dejar gran dinero para todas esas personas. Con una cuenta modesta, pequeñita, pues también se pueden hacer grandes cosas, es decir, se puede ganar dinero, sí, esa es la realidad, pero obviamente tenemos que estar sujetos a un método, tenemos que estar sujetos a una disciplina, tenemos que estar sujetos a haber tenido un aprendizaje, haber tenido también ciertas experiencias que nos puedan ayudar a evaluar cómo nos comportamos delante de la pantalla. Tenemos que ser capaces a controlar esas emociones, tenemos que ser capaces también de poder determinar dentro de nuestra operativa qué tipo de operación vamos a estar utilizando, en este caso técnica, me atrevería a decir, o qué tipo de gatillo va a ser mejor para ese momento concreto que el mercado ha planteado. Por lo tanto, todo esto no es sencillo, pero por supuesto es posible y lleva una serie de pasos ese aprendizaje. Entonces, conocer la técnica no te asegura nada, pero el no aplicarla de una forma veraz y con disciplina sí que te puede conducir a posiblemente un stop o más de uno. Y por supuesto, por muy rápido que tú seas, el mercado lo va a ser más. Así que uno de mis consejos sería siempre que pudieseis tener un stop. Da igual si es más distante y conforme vaya evolucionando a vuestro favor lo vais pegando, si ya directamente está cercano a ello, o lo vais evaluando en función del activo, en función de vuestro capital, en función de si estáis operando en una operación mayor o menor. Al final lo que necesitamos es un elemento de protección, como siempre os decimos, ¿vale? No hace falta hacerse el cuento de la lechera para saber que esto es una realidad. No solamente se puede vivir del trading, sino que si estás en esta materia, yo me enfocaría en que dieras los pasos correctos para poder vivir de ello. Si no, es una tontería, estás perdiendo el tiempo y posiblemente estás haciéndole ricos a otros, como puede ser en este caso a todos los brokers y a la otra parte, la otra contrapartida del mercado. Bueno, pues bienvenido, porque en algún momento será mi contrapartida y me alegraré mucho de ganar ese dinero, pero no a costa de alguien que no sabe, que no ha sido disciplinado, o que por lo menos no está jugando con, o no es conocedor de las reglas del juego con las que está jugando, ¿vale? Así que yo preferiría que fuese de otra forma, tener mucho cuidado, tener la paciencia suficiente, porque el mercado a veces te la puede jugar, te puede presentar una oportunidad y a veces ser muy rápida y no poder tomarla, pero que sepáis que siempre pasa otro tren, que sepáis que siempre el mercado te da una nueva oportunidad. No debemos de entrar a toda costa, y esto es importante que podamos entender, que para ganar dinero debemos de utilizar correctamente nuestro apalancamiento, nuestro conocimiento y también el timing adecuado. Pero si ese timing no está, entonces es un factor muy grande que no está a nuestro favor. Y hay que olvidarnos durante un tiempo, hay que ver que todo de nuevo se vuelve a alinear, porque si la señal se basó, la paciencia es la clave, chicos. La paciencia es la clave, ¿vale? Bueno, pues no sé si hay preguntas por aquí para que ya vayamos concluyendo en este webinar.
Pero, por último, como consejo, deciros que yo no gané dinero hasta que no me impliqué en el proceso. Yo pensaba que era simplemente conocer algunas cosas y poner dinero a funcionar y a ver si mañana crecía, y eso es mentira. Unas veces daba dinero, otras veces no. Pero hasta que no tomé conciencia y la realidad y el compromiso propio de ponerme cada día, de implicarme, de remangarme y de entrar al mercado y de aprender de verdad las cosas que necesitaba, como hoy en día conozco y enseño, las claves y los principios que el Price Action gobierna, no pude ganar en los mercados financieros de una forma rentable, consistente y de una forma que hoy en día pues no podría entenderlo de otra manera. Al final, el forjar nuestro propio éxito tiene que ver con estar implicados durante todo el proceso, pero sobre todo estar implicados y cuidando, en este caso, cada uno de nuestros trades. Porque no olvidaos que nosotros partimos de una materia prima, que es nuestro dinero, y tenemos que estar cuidándolo, y tenemos que estar haciéndolo crecer, y tenemos que estar dividiéndolo, arriesgándolo, diversificándolo, como queráis llamarlo, pero tenemos que estar implicados, ¿vale?